Bueno, vamos a comenzar entonces. Les pido por favor de apagar los micrófonos y comenzamos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, damos comienzo a esto. La hermana Liliana Franco, ustedes conocen quién es la hermana Liliana Franco, de la Compañía de María, de la misma Compañía de Adri, que son también familiares de nuestra familia carmelita. Se encuentra en México en la Asamblea Eclesial, la primera reunión donde está representado todo el pueblo de Dios. Es decir, no solo los jerarcas, los obispos, sino que están los laicos, las laicas religiosos, religiosas, todos buscando la renovación para América Latina y para el Caribe. Primera vez, primer evento que se hace eclesial. Nosotros participamos. Aquí todos participamos también mandando nuestra experiencia. Bueno, y antier, en la intervención más aplaudida hasta ahora en la asamblea, casi me acaban de aplaudir, ¿verdad? Liliana recordaba, abro comillas, la iglesia está hoy más que nunca abocada a un nuevo modo relacional más contextualizado, encarnado en la realidad, capaz de escuchar y hacer resonancia de distintas voces y de ubicarse generando el diálogo fe-cultura, fe-ciencia, fe-tecnología. Cierro las comillas. La fe que pretende ser interpretación de la realidad y clave de la existencia humana se toca con la cultura y necesita de la cultura. Las matemáticas, como forma de comunicación y expresión, como herramienta tecnológica y base de estructuras lógicas, es un componente de la cultura y por tanto un elemento de este diálogo en que estamos interesados y que hoy llega a su quinto encuentro, el último del año, porque en diciembre no tendremos. Quinto encuentro, después de haber pasado por la música, el derecho, la literatura, la danza. Yuri Elena García Puerta nació en una vereda de Yolombó, Antioquia, llamada La Floresta. Fue vecina nuestra en el barrio Castilla. Nosotros estamos en el 12 de octubre, ella en Castilla, pero no nos conocíamos. Es licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia. Doctor en Matemáticas Aplicadas del Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT de México. Actualmente es investigadora adjunta del Centro de Investigación en Matemáticas Pura y Aplicada, CIMPA, de la Universidad de Costa Rica, y postdoctorante en la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos. ¿Cómo han servido las matemáticas para cogerle la cola al COVID? Adelantarse a los movimientos del virus ha sido clave para contener la propagación de la epidemia, que ha sido real, que es real, y ha matado a millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo se suma? ¿Cómo se resta para hacer visible lo invisible?
lo intangible, lo microscópico. Gracias, Yuri, por estar con nosotros. Y José Alejandro, quedas con la palabra para que dirijas con el acierto de siempre, coordines esta reunión. Gracias, Pedroski. Buenas noches otra vez para todos. Bueno, nadie ha visto a un número 3 caminar por la calle, ni a un número 8, ni al número 1, ni a ninguno. Pero eso no significa que no estén ahí. Todos hemos visto 3 cosas, 4, y 5, y 10. Las matemáticas ahí en la vida misma. En los últimos meses, mejor, en el último año, o más exactamente, en los últimos 2 años, Yuri Elena estuvo asesorando al gobierno de Costa Rica en el manejo de la pandemia derivada del COVID-19. Ella se había ido a Costa Rica, de eso hablaremos un poco al final. Se había ido a Costa Rica a hacer un postdoctorado en un área de investigación relacionado con enfermedades vectoriales o enfermedades por vectores, quiero decir, por contagio con vectores. Pero las circunstancias de la vida, que a todos nos cambiaron las circunstancias, impuso la urgencia del COVID y la comprensión del COVID. Todos recordamos que en los primeros lances lo que escuchamos es que por allá en algún lugar perdido de la China más distante se había dado el origen o había comenzado una epidemia. Y lo que escuchábamos entonces es que estaban cerrando calles y barrios y el mundo comenzó a suponer que algo grave estaba sucediendo por allá. Realmente no alcanzamos a entender entonces, en esos primeros días, que aquella amenaza iba a ser tan grande y que iba a alcanzar al mundo entero. Bueno, a Costa Rica, por supuesto, igual que en Colombia, los primeros casos comenzaron, o digamos, se diagnosticaron en marzo. Todos recordamos esas escenas, las noticias que entonces se reproducían en todo el mundo. Una mortandad de gente, especialmente en Europa, Italia, en España. Recordamos también las escenas terribles, las más cercanas a nosotros, en Guayaquil, Ecuador, donde la gente caía moribunda en las calles. Todos vimos escenas de familias sacando a sus familiares, a sus muertos, a sus madres y padres, a sus abuelos, a la calle, porque no los podían tener adentro de las casas y se acumulaban los cadáveres durante días. Fueron escenas realmente terribles. La pregunta que entonces nos hacíamos todos es: ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a controlar esto? Bueno, Yuri Elena estaba haciendo parte de un equipo de investigación, como ya les dije, en enfermedades por contagio vectorial en Costa Rica. Ella y su grupo de investigación fueron llamados de urgencia por el gobierno de Costa Rica para preguntarles: la modelación matemática, que es el área de investigación, la experticia académica de Yuri y el equipo de trabajo con el que ella trabaja, con el que ella investiga, modelación matemática, ¿qué podían ellos esperar de ese ejercicio, de ese saber matemático? ¿Eso cómo podía poner luces? Este es un tema evidentemente complejo. Yo llevo muchos meses escuchando a Yuri, viéndola trabajar y viéndola hacer modelación matemática, y sé exactamente hoy lo que sabía en un principio: nada, poco y nada, porque evidentemente es un tema muy complejo. Sin embargo, ella hará un esfuerzo por explicarnos en principio un poco de qué se trata la modelación matemática y cómo es eso de que a través de la modelación matemática es posible cogerle la cola a un bicho
que a ratos parece vivo y que anticipar los movimientos del bicho, anticipar lo que va a suceder, hacia dónde se va a mover, cómo se va a mover, anticipar eso es posible gracias a la modelación matemática. Entonces, en un primer momento, Yuri nos comentará de eso. Ella ha organizado una muy breve presentación, hará un gran esfuerzo porque algo entendamos y tras esa primera exposición de unos 20 minutos, viraremos la mirada a un poco a su propia experiencia personal, que es donde me parece a mí que, bueno, habrá un momento también de mayor aprendizaje. Yuri, ¿qué tal si arrancamos explicándonos tú? Nosotros haremos un esfuerzo por entender qué es la modelación matemática y eso, cómo se come y para qué sirve. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y pues por, no sé, darme la oportunidad de compartirles un poquito pues de esto que hago. Hice una presentación para contarles cómo es que uno lleva una realidad a una ecuación, ¿cierto? O a una figura que te permite interpretar cosas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Si tienen preguntas, me interrumpen con todo el gusto. Esto es una conversación entre familia. Claro, yo voy a sugerir que Jorgito... yo la voy a compartir. Bueno, Yuri la va a compartir. Jorgito, ¿qué tal si apagas el micrófono en Manizales para que no se quede un eco por ahí? Yo también voy a apagar mi micrófono y así eso, muy bien. Adelante, Yuri. Es que estoy intentando compartir. Ok. ¿Pueden ver ahí? Sí, estamos viendo. Sí, señora. Ok. Entonces, más o menos voy a contarles qué es lo que intentamos hacer. La naturaleza es algo muy, muy hermoso. O sea, yo estudio matemáticas, pero me ha apasionado la biología. Me parece que tiene una magia y poder describir esa magia con números me parece aún más maravilloso. Estos son copos de nieve. Como pueden ver, son formas geométricas y eso es matemática, ¿cierto? Uno puede representar esas cosas geométricamente. Estos en matemáticas se conocen como fractales, son cosas que se replican varias veces dentro de sí misma, ¿no? Esto es un brócoli, pero vemos el brócoli grande y si vemos un pedacito del brócoli es otro brócoli más chiquito y dentro de ese brócoli hay otro brócoli más chiquito. Es cuando estas figuras se repiten, se llaman fractales y simplemente hay un patrón que se repite una y otra vez. Y esos patrones son muy comunes en la naturaleza. En las flores, por ejemplo, estas son flores, no sé bien cómo se llaman todos estos frutos, pero de la maracuyá, la curúa, cuando uno mira y traza... La flor de la pasionaria. Yuri, perdón, no hay forma de que despliegues esas imágenes para que se puedan ampliar. Me parece que están demasiado pequeñas. No están viendo mi pantalla ampliada. Ahora sí. Pero no, esperen. Es que no están viendo mi pantalla ampliada, entonces, espera. Si están en PowerPoint, lo puede poner como proyección. Lo pone con F5. Ok, es que yo lo pongo... Compartir y le da F5 y ahí le va a quedar en pantalla grande. Porque lo pongo en pantalla, ok, a ver, F5. No sirve ningún doctorado para esto, les cuento. Ahí está la opción F5. Ahí la ven en pantalla grande. Sí, se alcanza a ver, sí. Sí se ve en pantalla. Pero yo acercaría un poco más. Mira, ahí hay como un segmento donde aparece para cuadrar el volumen. Al lado del volumen hay otro icono que es para pantalla, más abajito, al lado del menos. Ese te da pantalla grande. Pero es que yo aquí lo puedo poner en pantalla grande, pero parece...
Es que creo que es la forma en cómo estoy compartiendo en... Ah, aquí. ok. Sí, Yuri, si quiere salga y le da a compartir toda la pantalla. Sí, creo que es ahí donde está el De problema. pronto le está dando compartir pestaña y no, es compartir pantalla. Sí, ese es el problema, ahí. Ahí. Si quieres regresa al brócoli, que lo mencionaste, lo podemos ver, correcto. Ahora sí la ven en pantalla grande. Ahora sí. Ah, ok. Ok, esos son los cristales de nieve. De hecho, bueno, eso es otra cosa luego, que el agua cuando se congela, si le pones música o le hablas, forma patrones diferentes, pero bueno, ese es otro. Este es el brócoli. Ahora sí lo pueden ver bien, que hay un brócoli y luego un brócoli más chiquito y el mismo brócoli tiene varias figuritas que se repiten dentro de ella. Y estas eran las flores que cuando le haces trazos geométricos, las líneas blancas que tenemos encima son trazos pues que le pone la gente, pero vemos una perfección en esas flores. Hay unas formas geométricas que vienen en la flor, nadie las armó, nadie las hizo, ¿cierto? La naturaleza las hizo y cuando tú le pones unas líneas encima resulta que tienen un patrón geométrico. Lo mismo pasa con las epidemias, lo mismo pasa con los virus o con las enfermedades, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, el COVID, que es una enfermedad respiratoria, la influenza, las gripes que nos dan son virus respiratorios que tienen unos patrones de comportamiento. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá son los registros hospitalarios en México de la gente cuando se enferma. Cuando una persona va a un hospital con problemas respiratorios o con gripe, el médico tiene que registrar eso y eso entra en un conteo. Entonces, cada día tienen 10 personas, al otro día 100, al otro día 200 y eso se va registrando. Y cuando uno pone esos números en una gráfica, se ve así. Y si se dan cuenta, hay unos patrones, ¿cierto? Como que unos días empiezan a incrementar los casos, sube, luego baja, luego vuelve y sube, luego vuelve y baja. La pregunta es, ¿por qué se dan esos patrones? ¿Cómo hacemos para describir esos patrones? La matemática tiene algo maravilloso y es que nos permite a través de ecuaciones reproducir eso que vemos en la naturaleza. Entonces, un patrón como el de una infección se puede describir con matemáticas. Ahora, la epidemiología, ¿cierto? Creo que son términos que empezamos a escuchar. Hay un micrófono prendido. Ahorita, perdón. Sí. ¿Dónde Alcargue guarda esta reunión? Qué pena molestar. Ese que habló es mi hermano. Buenas noches. Sí. Hola, Erwin, sí, yo acá la tengo grabando. Acá la tengo grabando y luego la subo a YouTube y luego al sitio. Ah, listo, hágale. Ahí te va, dale, tranquilo. Qué pena, ahorita. Chao. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias. A ustedes. Chao. Ok. Entonces, tenemos los epidemiólogos o la gente de salud pública ellos son los encargados de estudiar cuáles son los factores que hacen que veamos esos patrones en los comportamientos de las enfermedades. Por ejemplo, este patrón que vemos aquí de las enfermedades respiratorias está muy ligado al clima. Resulta que cuando las temperaturas bajan, aumenta la cantidad de personas que se enferman de gripe. Y cuando la temperatura sube, esto baja. Entonces, hay unos factores de afuera que hacen que esto se comporte como una ola cada año. Algo así está pasando con COVID ahora. En Europa en este momento están teniendo un rebrote y pues parte de la causa de eso es que ellos están en invierno. Entonces el frío, pues todavía no se entiende muy bien por qué, pero propicia unas condiciones para que los virus se reproduzcan más fácilmente. Entonces, los epidemiólogos o la gente de salud pública busca todo eso, ¿cierto? Hay factores económicos o socioeconómicos que afectan ciertas enfermedades, por ejemplo, el dengue. El dengue es más propenso a que ocurra en zonas más vulnerables porque hay recipientes que se llenan de agua y ahí se crían los mosquitos. Entonces, ese factor socioeconómico de pobreza, de vulnerabilidad, hace que haya, por ejemplo, más dengue en ciertas zonas. La movilidad de personas. ¿Cómo es posible que en China hayamos escuchado hace 2 años de unos casos por allá de un virus raro y a los 2 meses el virus estaba en todo el mundo? Es por la movilidad de personas. Nosotros nos volvemos unos hospederos y, ¿cómo decirlo? Nosotros transportamos el virus.
Entonces, como ahora es tan fácil moverse por el mundo, es muy fácil llevarnos los virus a todas partes. Por ejemplo, el dengue era un virus más tropical. Con la movilidad de personas, es increíble, las personas se llevan los mosquitos en su maleta y los mosquitos terminan proliferándose en otros lugares donde nunca se habían escuchado. Ahora hay condiciones propias del virus también, de mutación, que hace que se den patrones. Entonces, hay un montón de factores que afectan esa dinámica. ¿Cómo entra a jugar ahí la matemática? Entonces, la matemática entra a ser como colaboración con los epidemiólogos en la traducción de todos esos factores, ¿cierto? ¿Cómo ponemos esos factores en una ecuación? Entonces, lo que hace la matemática es tratar de encontrar un algoritmo, una ecuación, una expresión que a través de una computadora replique lo mismo que se vio en los datos reales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El virus nos habla. El virus nos habla a través de los números. El virus nos deja el rastro, nos va dejando rastros a través de los números. ¿Qué números? Por ejemplo, ¿cuántas personas se infectan en un día? ¿Cuántos registros pasa Salud Pública cada día? De esas personas, ¿cuánta gente entra al hospital? ¿Cuánta gente se muere? Cuando una persona se enferma, ¿cuántos días se demora en recuperarse? ¿Cuánto dura una persona entre que se enferma y presenta síntomas y después de que presenta síntomas, cuántos días pasan para que entre a un hospital? Si una persona entra a un hospital, ¿cuántos días dura allí? ¿Cuántos dura en una UCI? ¿Y cuánto tiempo dura entre que se enferma y se muere? Entonces, todos esos son números y son rastros que nos deja el virus. Al principio era muy difícil porque no había tanta gente enferma como para conocer estos números. Ahora, es cierto que las hospitalizaciones, por ejemplo, dependen de condiciones de la persona, pero aún así es una cosa increíble que se mantengan como ciertos promedios de números, ¿cierto? O sea, a pesar de que no toda la población está enferma, no toda la población tiene comorbilidades, es decir, hipertensa, gordita, que son como factores de riesgo para COVID, cuando mucha gente se enferma, empiezan a haber unos números constantes que se repiten. Entonces, por ejemplo, empiezas a ver que una persona en promedio empieza a estar hospitalizada de 5 a 7 días, o que dependiendo de la edad son 2 días en el hospital, o 5 o 7. Entonces, cuando ya a este punto de la epidemia, por ejemplo, que tenemos tanta gente enferma, es fácil revisar las estadísticas y darse cuenta que hay unos números que permanecen como constantes. Entonces, esos números promedios, esos números que se van manteniendo, nos hablan, y esos números son los que capturamos para entonces ver qué va a pasar después. Dado estos números, ¿qué sigue? Este muñequito que tengo aquí, que es un muñequito enfermo, y luego muestro 2 y luego otros 2, esa es la velocidad a la que se transmite un virus. Uno al principio puede hacer como ciertas pruebas para saber qué tan rápido se propaga el virus o qué tan lento. Uno puede ver cuando una persona enferma se coloca en un grupo de personas sanas, cuántas personas de ese grupo salen enfermas. Entonces, por ejemplo, con la influenza, si yo estoy enfermo y entro a un grupo de personas sanas, en promedio puede salir de ahí otra persona enferma. Entonces, la velocidad a la que se propaga es poquita. Pero si yo estoy enferma de COVID al principio, si yo estaba enferma de COVID al principio, cuando todo el mundo estaba susceptible o sano o se podía enfermar, se encontró que en promedio de un grupo de 10 personas salían 3 más infectadas. Y cada una de esas personas podía infectar en promedio a otras 3. Y cada una de esas a otras 3. Entonces, eso empieza a volverse una cadena de transmisión y por eso es que el virus se transmitía tan rápido y se transmite tan rápido. Y por eso es que se intentaba cortar los contactos entre personas, porque si yo me enfermo, pero no me veo con nadie más, ahí se acaba la cadena de transmisión. Pero si yo me enfermo y veo a mi familia, a mis amigos, fijo, van a salir al menos 3 personas más enfermas. Y esas 3 personas, otras 3, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante todavía cortar las dinámicas de transmisión. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar eso a un modelo matemático? ¿Qué es lo que pasa por nuestra cabeza? ¿Qué es lo que pensamos?
Con la matemática toca simplificar, lo que busca la matemática es simplificar la realidad, tratar de ver el grueso del asunto y llevarlo a eso a una cosa simple. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a intentar llevar esta realidad del COVID a una ecuación. Lo que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a esto es un montón de personas y está pasando algo ahí con esas personas. Estos somos todos nosotros, ¿cierto? Y entre nosotros tenemos familiares que se han enfermado o que están enfermos de COVID, otras personas que no les ha dado nada, otras personas que se enfermaron y se aliviaron. Por ahora vamos a empezar con este ejemplo sencillito, porque sabemos que pasan más cosas, ¿cierto? Hay gente que se enferma y no se da cuenta, que les llamamos asintomáticos, hay gente que se hospitaliza, que se muere, pero ahorita vamos a pensar que solo pasan 3 cosas. Una persona está sana, una persona está enferma o una persona se alivió. Entonces dices, ok, tengo toda esta gente aquí mezclada, vamos a empezar a poner la cabeza en orden, separemos. Yo lo que estoy teniendo son 3 grupos. El primero, un grupo de personas sanas. Luego tenemos un grupo de personas enfermas y luego un grupo de personas recuperadas. Entonces aquí ya le pusimos un orden, ¿cierto? A toda esa gente mezclada la separamos en 3 grupos. Cada grupo es una cajita. Y estos son mis modelos. Cuando yo me siento a escribir mis modelos, arranco por acá. En una cajita meto todas las personas sanas, todas las personas enfermas y todas las personas recuperadas. Pero como yo necesito traducir eso en una cosa matemática, entonces lo que hacemos es que le damos una letra. Y entonces aquí aparece el álgebra que muchos odiamos, pero allá en octavo, bueno, yo no la odié, pero mucha gente odia. y yo he dado clases y le dicen a uno, profe, pero ¿por qué tengo que trabajar con letras? Eso es muy difícil, yo sumo letras y resto letras y nadie entiende qué son las letras. Pues en una situación como esta, una letra tiene un significado. Para mí una letra S significa gente sana, para mí una letra I significa gente infectada. Y una letra R significa gente recuperada. Entonces, eso en matemática lo llamamos variables. Y cada letrica de esas cambia, porque todos los días la gente infectada cambia y la gente recuperada cambia. Entonces, es una cosa que cambia con el tiempo. Ahora, ¿yo cómo sé que una persona pasa de una cajita a otra cajita? Entonces, ahí vienen los números de los que yo les hablaba. Aquí entran a jugar esos números que nos deja el virus como rastro. El primero, para yo estar sano y enfermarme, ¿qué número necesito? La velocidad a la que se propaga el virus o la probabilidad que tengo yo de enfermarme si entro en contacto con una persona. Ese número lo sacamos de las estadísticas. ¿Cómo hace una persona para salir de la cajita I y entrar a la R? Entonces yo cuento 7 días, 14 días creo que dura en COVID, 14 días. Entonces, después de 14 días, una persona enferma se alivió. Entonces, esos números son los que a mí me permiten seguirle el rastro al virus y saltar de una cajita a otra. Ahora, aquí es la parte donde ya la gente dice, ya entramos a la parte aburrida. Esas cajitas terminan traducidas en una ecuación. Estos símbolos pues no son relevantes aquí, solo los puse para mostrar cómo las cajitas terminan siendo una ecuación. Entonces uno aquí, esto matemáticamente lo que significa es que las personas sanas cambian con el tiempo. En matemática eso se conoce como una derivada, pero lo que significa es, todos los días las personas cambian, las sanas cambian, ¿cierto? Entonces este es el símbolo que lo representa. Y yo pierdo personas sanas, porque cada persona que se enferma es una persona que ya sale de la caja sana, entonces el menos significa que perdí una persona sana. Esta letrica beta es una probabilidad a la que se enferma y bueno, esto ya es como la interacción entre una persona sana y una persona infectada. Estas son las personas infectadas, cambian con el tiempo, lo mismo, gano personas infectadas y pierdo cuando se recupera. Entonces el más me indica ganancia, el menos pérdida. Y en los recuperados siempre es ganancia. Hay una gente que después de 7 días, de 14 días, se recupera. Esas ecuaciones luego se traducen en unas curvas, que son las que tengo acá.
Pero voy a mostrarles una real, del trabajo real que yo he hecho con COVID. COVID es una enfermedad más compleja, ¿cierto? No son solamente 3 cajitas, sino que la población está dividida de una manera mucho más compleja. Tengo personas sanas, infectadas, que diagnostico porque se hacen una prueba y entonces yo sé que está enferma, pero hay gente que se enferma y nunca se dio cuenta o nunca fue al hospital, entonces no sale en los números que reporta Salud Pública, porque los números que nosotros usamos son los que reporta el Ministerio de Salud. Entonces, toda persona que se haya enfermado, pero nunca fue a un hospital o nunca se hizo una prueba, pues nosotros no sabemos que se enfermó. Entonces, no es no diagnosticada. De toda la gente que se enferma, sea porque nos demos cuenta o no, hay gente que termina en el hospital. Esos datos de hospital son como más reales, ¿cierto? Porque pues la persona se hospitaliza o se hospitaliza. Bueno, puede haber gente que se muere en su casa y no se dio cuenta que se murió de COVID, pero no sé, pues creo que con la emergencia eso es raro. Y una persona en hospital puede quedarse en salón y salir de ahí recuperada o muerta. O salir de ahí a cuidados intensivos. Y de cuidados intensivos puede salir recuperada o muerta. Esa dinámica es la que nosotros usamos. ¿Es más complejo que esto? Sí, COVID pudiéramos considerar muchas otras cosas. Pero la matemática o con la modelación buscamos los factores principales que afectan como toda la transmisión, porque tampoco se puede poner todo el detalle, porque entonces pierdes control. Entonces es un equilibrio entre la realidad y una simplicidad que te permita representarlo matemáticamente. ¿Qué obtengo al final? Uno, a la computadora, esto es como un juego. Usted le dice a la computadora, vea, yo tengo, por ejemplo, en Costa Rica, 5 millones de personas enfermas. Esa persona, si yo le pongo una persona infectada, puede infectar a otras 3 en promedio. Entonces yo le ordeno eso a la computadora. Ahora, de esas personas que se infectaron, el 80% las diagnosticamos, el 20% no. Entonces yo esos números se los doy para que la computadora sepa hacer como una transición entre una cosa y otra. Y el resultado final de eso son unas curvas. Unas curvas que tienen que ser interpretadas a la luz como de todas esas condiciones que tuviste en cuenta, de las medidas restrictivas, en fin. Hay algo maravilloso con la naturaleza y, por ejemplo, con las epidemias, y es que hay un patrón de comportamiento. No vamos a tener un día 1000 enfermos y el segundo día vamos a tener 1 y al tercero 300. Eso biológicamente no va a pasar. ¿Cómo podríamos ver esos números? Pues porque el gobierno deja de hacer pruebas diagnósticas, por ejemplo. Entonces, no sé, un día hizo 3000 pruebas y capturó a 1000 personas enfermas y el otro día hizo 100 y no capturó a nadie. Eso es una falla del sistema, no es un comportamiento del virus. El virus tiene una dinámica de transmisión y hay unos números que van a pasar sí o sí. O sea, no hay manera de que hoy yo enferme a 3 personas y esas 3 personas resulta que, no enfermaron a nadie más, a menos de que se aíslen, ¿cierto? Entonces, cuando uno pone esas reglas de juego, tú puedes saber qué sigue la siguiente semana. Si yo con estas reglas de juego supe que hasta el día de hoy he tenido 200 enfermos en promedio por día, ¿qué sigue? Entonces, con el modelo, la idea de capturar esos patrones es que si tú capturas el pasado, con eso puedes predecir el futuro, un futuro cercano corto, ¿cierto? Porque el modelo no es una bola de cristal que te va a decir qué va a pasar en un año, pero sí te puede decir qué va a pasar en un mes, en 3 semanas o en 2 meses, más o menos te puede dar una idea de lo que va a pasar. Y eso permite adelantarte, ¿cierto? Tomar medidas que te ayuden a adelantar a eso. Esta curva que ven acá es una curva real que se le presentó al Ministerio de Salud a mitad de este año. Estábamos viendo qué pasaba si se vacunaba más o menos personas, porque ellos estaban como vacunando como 30,000 personas por día, qué pasaba si eso se aumentaba, qué pasaba si disminuía, dado que venía la variante Delta, que fue como una mutación del virus más transmisible. Entonces hicimos un ejercicio
de modelar eso. ¿Qué pasa si vacuno más o menos personas? Y uno veía dos curvitas, ¿cierto? Aquí una curvita que vende punteada y una línea azul. Estos datos rojos son los datos reales de lo que se ha visto día tras día de la cantidad de casos de COVID. Entonces, cuando se acaban los puntos rojos, sigue la proyección. Entonces, la idea es que los puntos rojos estén sobre lo que muestra el modelo. Si los puntos rojos no están sobre lo que muestra el modelo está mal. Aquí los puntos rojos se confunden con las líneas, uno no alcanza a distinguir cuál es cuál. Y aquí hay un puntito donde la curva, pues como los puntos rojos empiezan a seguir la trayectoria, un poquito más alejado, y después de que se acaban los puntos rojos, eso es la predicción. Esto es lo que nosotros decimos que va a pasar en las siguientes semanas, o que iba a pasar en las siguientes semanas. Esto le decía a ellos qué número de casos iban a tener. Pero los casos, digamos, no son lo más relevante. Lo más relevante son las hospitalizaciones, porque es ahí donde estamos en jaque con el virus. El problema no es que la gente se enferme, el problema es que la gente se hospitalice. ¿Y a qué velocidad? Porque no hay tanta cama para tanta gente. Entonces, esta es la curva de hospitalización, por ejemplo. Costa Rica venía saliendo de un pico tremendo de casos de hospitalización, entraron en una emergencia. Cuando hicimos esto, si ven los puntitos rojos, otra vez iban para arriba. Entonces la preocupación era qué tanto iba a subir eso y en qué momento eso iba a bajar, porque el gobierno tenía mucha presión de volver a cerrar los negocios. Recientemente habían abierto los aforos, los restaurantes, y al ver crecimiento, decir, vamos a volver a cerrar, se nos va a venir el mundo encima, no podemos volver a cerrar, necesitamos saber qué va a pasar. Entonces, cuando hicimos estas proyecciones, lo que le decíamos al ministro es, bueno, vea, si usted vacuna rápido, va a ver la curvita punteada, es decir, esto puede que lo empiece a bajar rápido y ya no va a tener mucho problema con la hospitalización. Si usted no vacuna tan rápido, pues va a tener mucha más gente hospitalizada. Ahora, si ustedes ven una sombrita, eso se llama en matemáticas intervalo de confianza. La matemática, el modelo no te puede decir exactamente lo que va a pasar, te da un rango de posibilidades. Te dice, vea, usted va a tener un número promedio entre este valor máximo y este valor mínimo. Entonces, juegue con eso, ¿cierto? Y por eso vemos esta sombra. Esta sombra nos está indicando cuál es como ese límite superior y ese límite inferior. Entonces, si el gobierno desaceleraba la vacunación, pues iba a tener más casos. Ahora, el valor aquí era que no sabíamos qué tan arriba o qué tan abajo iba a hacer eso, porque es una proyección, hay un montón de supuestos. Uno trata de jugar al ser mago. Usted supone un montón de cosas, porque es algo que no ha pasado en tu país. La variante no había entrado al país, no se sabía cuándo iba a entrar. Entonces uno le toca leer literatura, ver qué ha pasado en otros países y decirle al modelo, vea, yo creo que la variante va a llegar en esta fecha. Yo creo que el gobierno va a vacunar a esta velocidad. Yo creo que la gente se va a cansar y va a salir más a la calle, entonces eso va a afectar. Entonces yo le pongo un yo creo, y proyectas. Y tratas de jugar a ser el mago y ver si sí pasa eso. Un valor aquí tremendo y que fue muy decisivo para las autoridades era ver cuándo eso volvía a bajar. El modelo mostraba que a finales de septiembre la cosa volvía a bajar. Entonces, ellos se la jugaron con eso. Decidieron no cerrar el país. Hicimos varios escenarios y en todos mostraba que en septiembre volvía a bajar. Y ellos se la jugaron con la proyección y dijeron, listo, no vamos a cerrar. Nos vamos a aguantar este mes porque va a bajar. Todos cruzamos los dedos y dijimos, Dios mío, que esto baje. Y, oh maravilloso, en septiembre empezó a bajar. Entonces, aquí la matemática, digamos, juega un rol porque la proyección hizo que no se cerraran los negocios otra vez, que eso tiene un montón de implicaciones económicas y que te la juegas y cruzas los dedos y dices, Dios mío, ojalá pase lo que dice el modelo, porque o si no, esto podía haberse disparado, ¿cierto? Haber subido mucho en hospitalización y superar la capacidad hospitalaria. Pero entonces tú tratas de jugar un poco con hipótesis y ver si eso va a pasar o no va a pasar. Y lo mismo con las muertes. Esto es una cosa asombrosa y es que a pesar de que la mortalidad está asociada también a tu salud,
hay un patrón en la mortalidad, hay un cierto número de personas que mueren cada día. Y bueno, pues hasta aquí como que contar, yo me emociono y hablo y hablo y hablo. Nada más esta última para contarles que los modelos matemáticos se han usado en otras épocas de la historia. El primer registro está de 1700, cuando había la viruela, era una epidemia en ese momento pues que mataba a muchísimas personas. Bernoulli es un matemático que propuso un modelo para demostrar que la variolización, en ese tiempo no existían las vacunas, y las personas lo que hacían es que empezaron una técnica en donde las cascaritas de las personas que se habían enfermado se las ponían a las personas sanas en una herida en la piel para ponerle un poquito del virus y que la gente desarrollara como inmunidad. Este matemático lo que hizo fue demostrar que hacer eso disminuía la mortalidad. Entonces ahí fue como el primer uso de la matemática en estudio de epidemias. Luego en un brote de cólera en 1800, John Snow era un estadístico, él se conoce como el padre de la salud pública, desarrolló unas técnicas estadísticas para hacer seguimiento de por qué se producía en ese momento el cólera, y pues fue un éxito. Luego aparece Ronald Rose con la transmisión de malaria, hace un modelo matemático y demuestra que no tienen que matar a todos los mosquitos para que acaben con la malaria. Demostró que era suficiente con reducir la población de mosquitos a un número para que ya no hubiera malaria. Y en 1900 aparecen como los modelos que yo les expliqué al principio, que son como los clásicos en epidemiología, y a partir de ahí pues ya ha sido toda una historia. Y la pandemia ha sido una puerta de oportunidad para quienes hacemos esto, porque las autoridades de salud se han dado cuenta que realmente los podemos apoyar en la toma de decisiones. Y bueno, ya, me extendí mucho. Bueno, bien, algunas preguntas. Entiendo que ibas a compartir un video para que lográramos visualizar un poco cuando se habla de proyecciones, de qué exactamente estamos hablando. No sé si tengas ese video para compartirlo, que es una cosa de apenas unos segundos. Algunas precisiones, apenas o no precisiones, algún intento de comprensión. Que cuando tú hablas de se sube al computador, en realidad se trata de supercomputadores que hacen unas sumatorias, llamémoslas sumatorias, enormes, enorme cantidad de números, enorme cantidad de variables, y que eso toma muchas horas de cálculo, en una supercomputadora. Digamos. Ustedes lo que hacen es alimentar esos datos, y al final lo que hace el modelo matemático es intentar anticiparse a escenarios a partir de los cuales los gobiernos toman decisiones, por ejemplo, de si hay toques de queda. Recordamos al principio toques de queda, nos impedían salir los viernes hasta el siguiente lunes, o en ciertos horarios, o cuando pusieron las decisiones de andar con el pico y cédula y no sé qué. Todas esas decisiones están soportadas en ejercicios de valoración matemática, de prospección matemática, ¿verdad? Bueno, yo no sé aquí en Colombia, ¿cierto? Porque yo no sé el gobierno colombiano cómo se ha asesorado. Digamos, el gobierno costarricense se armó de un equipo de personas, no éramos solamente nosotros, tenía virólogos, epidemiólogos, estadísticos. Nosotros éramos solamente una parte de todo ese equipo. Generábamos este insumo, pero esto lo veían a la luz de muchas cosas, ¿cierto? La decisión es tomada en proyección, pero también habían otros factores que ellos analizaban. Ahora, en Colombia yo no sé cómo ha funcionado, la verdad, yo no sé Bueno, si alguna pista sí tenemos, ¿no? En lo peor de la crisis, nos inventamos los días sin IVA y la gente salía tumultuosamente a comprar televisores y celulares. Yo no sé en qué prospección matemática se habrán justificado esa decisión. Ay, sí, eso ha sido muy conveniente aquí, ¿cierto? Cada Una gobierno lo ha anécdota. manejado a su manera, ¿no? Pero sí hemos tenido conocimiento, por ejemplo, Inglaterra, la London School, tiene un equipo muy fuerte en modelación y fue el que estuvo asesorando al gobierno para los cierres y las aperturas. Estados Unidos con el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, ellos tienen su equipo de modelación y han asesorado a ciertos estados. Entonces, sí han habido gobiernos, aparte pues, del de Costa Rica, que se ha asesorado con la modelación matemática para tomar decisiones.
Ahí Bueno, están viendo mi pantalla. Les voy a mostrar lo que tú me estabas diciendo. Sí, adelante. Bueno, esto es, como dice Alejandro, esto se monta en una computadora. Por ejemplo, para nosotros sacar una proyección tardaba alrededor de 24 horas. Es decir, no es como que lo hagamos y ahí mismo tenemos, nos toca subirlo a una supercomputadora. Y luego que termina, pues hacemos los gráficos, pero nuestro modelo tarda alrededor de 24 horas. Esto es una simulación de juguete de la transmisión del VIH, pero esto que se ve aquí es lo mismo que pasa con la enfermedad, estas enfermedades, ¿cierto? Tenemos a todas las personitas, no sé si ven los muñequitos ahí. Las verdecitas son personas aliviadas, las azulitas son personas que son portadoras del virus, y entonces cuando uno empieza a interactuar, cuando empiezan a interactuar las personas, ven que aparecen unos muñequitos rojitos, ya son personas infectadas. Esto es de VIH, aquí lo que se simula es cuando las parejas son pareja y luego cambian de pareja y están enfermos, entonces cómo se va transmitiendo el virus. Y vas viendo cómo van aumentando las personas rojitas. Digamos que en juguete esto es lo que hace la computadora empieza y va guardando estos números. Hoy tengo 3 enfermos, mañana 4, mañana 5, mañana 6, ta. Y eso, si ven aquí hay unas curvas, esas curvas que yo les mostraba, miren, esta verde son los muñequitos verdes que hay allá. Esta azul son los muñequitos azul que hay allá. Y esta roja, si ven, van para arriba, son los muñequitos rojitos porque mucha gente se está infectando, porque no son estables con sus relaciones. Entonces, se está transmitiendo el VIH ahí. Pero esto es lo mismo que pasa con el coronavirus, ¿cierto? Empiezan con una persona enferma y hablamos con el amigo, el vecino, la mamá, no sé qué, y ahí vamos infectando y es por la interacción. Y la computadora lo que hace es esto. Ok. Si me permites, para ponerle un poco de algún elemento, digamos, ya un poco más personal de tu experiencia, Yurilena, contar lo siguiente. La prospección, o sea, la proyección, o sea, el anticipo de escenarios del COVID-19 en Costa Rica, que Yurilena y su equipo de trabajo de investigación lograron concretar esos escenarios a partir de los cuales el gobierno de Costa Rica tomó ciertas decisiones sobre salir, sobre restringir, etcétera, etcétera, cuándo volver los niños al colegio, cuándo no, etcétera. Todo ese tipo de decisiones, todo ese tipo de restricciones de movilidad sustentadas a partir de las proyecciones, es decir, de las anticipaciones que mostraban los modelos matemáticos que trabajaba Yuri y su equipo de trabajo, de investigación, el resto de sus colegas del grupo de investigación, llegaron a tal precisión, lograron tal anticipo que se volvió un poco el chiste entre los funcionarios del alto gobierno costarricense de pedirles por qué no hacían una prospección sobre los números de la lotería. Sí. Era un poco el chiste cuando comprobaban que lo que ellos habían anticipado unas semanas antes de lo que iba a suceder, el virus transitaba por los números que ellos habían anticipado que iban a transitar. Una forma infantil, como yo he intentado entender esto, sería la siguiente. Imagínense un avión con 525 pasajeros que despega en medio de una tormenta terrible. Hay truenos, relámpagos, el avión se zarandea y parece que se va a caer. Los pasajeros gritan que se regrese, que no insista en salir de la tormenta, que regrese, que aterriza. Pero adelante, piloteando, van el piloto y el copiloto, en este caso serían los modeladores matemáticos, diciendo, no, calma. Según lo que nosotros estamos acá visualizando, no ven nada, están sumando y restando, esta tormenta va a durar apenas otros 20 segundos o en todo caso el zarandeo no va a derribar el avión. Pero todo indica, toda la comprobación física de afuera, la tormenta, los rayos, cómo crujen las latas del avión, dicen lo contrario, que se va a caer. Pero los que van piloteando el avión dicen, no, en realidad calma, que según lo que nosotros hemos calculado no nos vamos a caer. Bueno, un poco ese escenario era el que vivían todos los días
Yurilena, con el gobierno de Costa Rica. Y la verdad es que todo lo que fueron anticipando fue lo que fue sucediendo al final. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, nos compartes un poco ese vértigo, Yuri, de ir a la casa de gobierno, asistir a estas reuniones de tan alto, digamos, de tan alto nivel, intentar explicar todo esto? Pues la verdad es una responsabilidad increíble, o sea, han sido momentos muy angustiantes, sobre todo porque uno sabe que de esas decisiones va a depender mucha gente, el trabajo de mucha gente, sobre todo el año pasado era muy difícil. El año pasado se tomaron muchas medidas restrictivas y tuvimos esa experiencia que el ministro nos llamaba, no sé, en la mañana a preguntarnos sobre las proyecciones y luego a las 12 del día salían conferencia de prensa y decidían cerrar. Era muy emocionante estar trabajando con gobierno. Para mí fue un sueño, para mí es un sueño hecho realidad. Eso yo siempre lo he dicho. Cuando yo estaba chiquita y yo veía las películas y yo veía a la gente cuando las tormentas y no sé qué, tomando decisiones, y yo decía, qué bacano estar ahí en un grupo que está sumando y restando y vaya, dice qué va a hacer. Pues cuando estuve ahí, o ahora que estoy ahí, pero era mucho más emocionante el año pasado porque era todo nuevo. Ese era un sueño hecho realidad, pero también una responsabilidad muy, muy grande. Por ejemplo, la decisión más importante que se tomó fue con estas proyecciones que les mostré. Y daba mucha angustia porque qué tal que se hubiera desbordado la capacidad hospitalaria. Pues obviamente esas decisiones no son nuestras, pero nosotros estamos dando parte de la recomendación. Entonces sí hay una responsabilidad, que uno sabe pues que hay unos altos dirigentes y gente que tiene información más arriba que uno y todo el asunto, pero da mucho susto confiar en esto, ¿no? Porque hasta uno que lo hace, yo a veces decía, ay, fue puchica, o sea, es que hay un montón de supuestos y lo hacemos lo mejor posible, pero siempre está la posibilidad de error, ¿no? Y una decisión del trabajo de la gente, de que abre, de que cierra, de que ¿Cómo no es la puede... jornada? ¿Cómo es la jornada? ¿Cómo fue la jornada de trabajo típica en aquellos días? Paréntesis, que sigue siendo la de ahora, porque creo que la cosa no ha variado mucho, pero ¿cómo es la jornada de trabajo? ¿Un matemático en qué dedica el día? Un matemático Ay, era, de este nivel de complejidad. pues es muy intenso, ahora es menos que el año pasado era muy intenso porque trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana. ¿Y qué nos toca? La cuestión es que para poder modelar hay que saber qué está pasando, entonces nos tocaba leer artículos científicos para poder entender qué estaba pasando. Hay algo que, digamos, ha jugado a nuestro favor y es que esto pasó primero en otros países y luego nos llegó a nosotros. Entonces, cuando llegó a nosotros, ya teníamos números de estos países y la experiencia que esta gente pues, ya había tenido que vivir al recibir el virus. Entonces, cuando haces el modelo matemático necesitas entender muy bien qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es la biología del virus? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son las estadísticas de otros países? Entonces, todo el día tienes que estar leyendo artículos científicos, sabiendo qué está reportando las noticias, qué está pasando, qué se sabe del virus, qué información ha cambiado. Además de eso, después de leer, pensar, no sé qué tienes que pensar, cómo le vas a poner eso al modelo, ¿cierto? ¿Qué significa que van a cerrar el país 7 días? ¿Cómo traduces eso en algo que el modelo te pueda informar? Entonces tienes que pensar cómo hacerlo. Y eso creo que ha sido lo más retante, porque no ha habido espacio a la prueba y error. Normalmente cuando uno hace ciencia, o en mi caso cuando yo he hecho mis investigaciones, decides un problema y lo trabajas por 1 año, 2 años, por ejemplo el doctorado son 4 años para pensar en un problema, haces pruebas, te das cuenta que está mal, vuelves y lo intentas, pero en esto era una cosa en tiempo real. Entonces no había posibilidad de ensayo y error. Además de los modelos se demoraba mucho en dar resultados. Entonces, no sé, nos pasaba que el gobierno iba a anunciar unas medidas al otro día y teníamos que hacer unas simulaciones hoy. Y eso tenía que estar listo antes de las 6 de la mañana. Entonces había que pensar cómo montarlos, correrlos, probar, mirar y cruzar los dedos de que todo estaba bien. Sabiendo además que esa decisión que va a repercutir en la vida concreta de miles, de cientos, de millones de personas, depende del acierto o del error en esa modelación. Digamos, es un tema bastante Sí. angustiante, ¿no? Yuri, yo quería preguntarte un poco porque me parece que después de todo esto, lo siguiente
que me gustaría que nos compartieras es que al final eres una persona muy cercana a nuestra propia realidad. Como contaba Pedroski al principio, en la presentación, tú naciste en una vereda de Yolombó, en la Floresta. Un corregimiento. Un corregimiento. Un pueblo con una iglesia y 2 calles, pero era un pueblo. Ok, o sea, la gente que nace en el casco urbano de Yolombó son montañeros. La gente que nace de ahí para adentro, pues supongo que son súper montañeros. Sé que es muy complejo pues resumirlo, pero digamos, la niña de 7 años que corría por allá, Yuri tenía me he dateado para esto, yo pues, sé cosas como que Yuri apostaba carreras con un gato en la cancha de fútbol de su vereda, de su corregimiento. El gato siempre ganaba. No había que ser muy matemático para saber que el gato siempre iba a ganar. Su papá era licenciado, un profesor de escuela de matemáticas, que se inventaba canciones para que ella aprendiera a memorizar las tablas de multiplicar. ¿Cuál fue crees tú, el gran detonante, el gran asunto que te permitió, digamos, ese salto desde allá hasta acá? Pues realmente son un conjunto de cosas. Primero, la visión de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy visionaria y creo, y se lo decía cuando escribí mi tesis doctoral, se lo agradecía porque ella se ha encargado de abrirnos camino. Ella ha facilitado el camino para nosotros. Ella siempre quiso que nosotros estudiáramos y ella entendía y tenía claro que si nos quedábamos en el pueblo, pues la opción era o terminar siendo esposa de un guerrillero o de un soldado o de un campesino. Y ella decía que eso no era pues como lo que ella quería para nosotros. Y contra viento y marea y contra un montón de cosas, se abrió camino y se fue a Yolombó, al casco urbano. Y de ahí también, con su terquedad, dio el salto a la ciudad. Entonces mi mamá realmente nos preparó como el camino para llegar a la ciudad y estar más cerca de las posibilidades de una universidad. Que no tiene nada de malo ser esposa de un campesino. Tú casi eres esposa de un campesino. No, para nada. O sea, yo no estoy, no lo estoy desmeritando, pero digamos, era lo que mi mamá pensaba y ella visualizaba que estudiáramos, ¿cierto? No porque fuera malo o no, sino que ella quería que tuviéramos como otras posibilidades. Lo siguiente que yo quería que nos contaras un poco es que Yuri Elena se presentó a la Universidad de Antioquia 4 veces porque no pasaba. Y no pasaba por una serie de cosas. Evidentemente no porque no fuera lo bastante inteligente. Ella terminó estudiando en Castilla, en un colegio donde la jornada académica era muy breve, muy abreviada, por un asunto logístico, de ese tipo de colegios que funcionan en la misma institución por la mañana con un nombre y por la tarde con otro nombre, en plena construcción, estaba en obra el colegio, así que les daban apenas 2 horas de clase. Y claro, eso en los últimos años del colegio pues va sumando unos vacíos conceptuales muy grandes. Yuri termina viviendo en Copacabana, en un bingo, las madrugadas, y tenía la terquedad suficiente de irse desde Copacabana, que en aquellos años yo me imagino que quedaba más lejos de lo que queda ahora, a irse a la universidad a hacer los estudios para preparar el examen de admisión, que perdió una vez, con lo que supone comprar para inscribirse y presentar el examen y no pasar, y una segunda vez, y una tercera vez, y la gente decía que no se presentara, pues que porque era tan terca. A la 4ª vez pasó a la Universidad de Antioquia, pero además pasó a un programa, comillas, menor, de licenciatura en matemáticas, y de eso me gustaría que nos conversara, porque los licenciados en matemáticas no son formados para hacer investigación matemática, son formados para ser profesores, lo que por supuesto no tiene nada de malo, sí mucho de admirable, desde luego, pero en todo caso, digamos, carecen de las herramientas conceptuales para hacer investigación propiamente. De manera que Yuri tuvo que enfrentarse además
con una precariedad, con ciertos vacíos, y leí por ahí que en los primeros semestres de la licenciatura, Yuri salía de clases, se encerraba en los baños a llorar porque es que no entendía nada, no entendía nada. ¿Cómo se logra Yuri vencer el temor? ¿Cómo se logra vencer la duda? ¿Cómo se logra vencer el deseo de irse, de huir y persistir para ir concretando lo que en tu caso parecía un imposible? Ay, pues yo siempre he dicho que yo soy muy terca. Siempre me ha encantado el conocimiento, estudiar. Para mí me gusta retarme. Siempre me ha gustado retarme. Ahora, el asunto de la Universidad de Antioquia, pues yo sabía que no tenía más, o sea, yo quería estudiar en la universidad y yo sabía que era o la Universidad de Antioquia o la Universidad de Antioquia por el asunto económico. Primero porque era una universidad prestigiosa y yo quería estar en la mejor universidad. O sea, siempre me gusta retarme, ¿no? Entonces, yo sabía que mis papás no me podían pagar una universidad privada. Por eso mi opción pues era una universidad pública. Y por eso fui tan terca, ¿no? Ahora cuentas lo del bingo, cuando cuentas y cuando pongo esto en voz alta, miro hacia atrás y definitivamente era muy, muy insistente. Yo trabajaba en un bingo, terminé el colegio, no pasé a la universidad, terminé trabajando en un bingo de 1 a 3 de la mañana. Y al ver que no pasaba a la universidad, me inscribí a los cursos que ofrecía la universidad a las 6 de la mañana. Yo terminaba el trabajo en el bingo a la 1 y creía que a las 6 iba a poder estar en clase. Siempre estaba en clase, pero me quedaba dormida en clase, pues obviamente no aguantaba. Pero yo recogí toda la información que durante ese semestre, fue unos cursos que pagué yo con lo que hacía del bingo. Estudié lógica matemática, comprensión lectora, y me quedé con todos los talleres y todo. Obviamente esa vez me presenté a la universidad y tampoco pasé, porque no es suficiente ir a clase. Entonces al siguiente semestre lo que hice fue que renuncié al bingo y me dediqué a estudiar. Y desde ahí hasta el día de hoy esa ha sido mi terquedad, la dedicación día tras día y la constancia. Yo ese semestre me levantaba todos los días, le ayudaba a mi mamá con los quehaceres de la casa y cuando eso estaba listo me encerraba en mi cuarto y me sentaba yo sola a hacer cada uno de los ejercicios de esos talleres que me habían dado en la universidad. Porque ¿Me permites meter la cucharada también? Uh-huh. Tu madre trabajaba en la plaza de mercado de Copacabana, donde tenían un pequeño local de comidas que se abría a medianoche, porque esa medianoche cuando el fin de semana, sí, el fin de semana a la 1 de la mañana, porque a esa hora llegan los carniceros. Llegan los carniceros y demás a comer, y tú estabas ahí con tu mamá, digamos, en esas tareas que luego empatabas con todo lo demás. Uh-huh. Sí, pero pues esas cosas solo le forjan a uno el carácter. Y ese semestre de estudiar día tras día, tras día, tras día, llegó un punto en que yo veía el ejercicio y ya me lo sabía de memoria. Yo ya sabía por dónde se hacía eso. Y esa vez ya pasé a la Universidad de Antioquia y empecé a estudiar matemáticas y física. Ahora, siempre hay un dicho por ahí que entrar a la universidad es fácil y lo mantenerse es lo difícil, y realmente es así. Una vez que ya estás adentro, pues el nivel de exigencia es tal que mantenerse cuesta mucho. Entonces, yo sufrí toda la carrera, yo lloraba. Yo el primer semestre yo no entendía nada. O sea, como decía Alejandro, yo estudié en un colegio 2 horas y media al día, porque en una jornada habían 2 jornadas, entonces eran 2 y media de 6 a 10 y media, bueno, no sé, eran 2 jornadas en la mañana y 2 jornadas en la tarde. Entonces llegué a la universidad y a mí me hablaban de cosas que yo no tenía ni idea, y yo, Dios mío, me van a echar, no voy a ser capaz. Y el primer semestre fue muy doloroso, y el segundo empezó siendo muy doloroso hasta que entendí que lo que tenía que cambiar era la técnica de estudio. Y ahí empecé una dedicación igual, ¿no? Todos los días yo llegaba a la universidad a las 6 de la mañana, casi siempre tomaba clases a las 6 de la mañana y estaba como hasta las 7, 8 de la noche. Mi mamá siempre fue una pelea porque decía que me tenía que empacar la cobija para la universidad. Pero yo lo que hacía en la universidad todo el día y entendí era hacer ejercicios, cogía todos los libros y estudiaba, y cuando terminaba de preparar un examen con un libro me iba a la biblioteca y cogía todos los libros que no había visto para ver si habían ejercicios diferentes. Y hasta el día de hoy, mi rutina es levantarme todos los días y sentarme a estudiar, a leer, a buscar.
Y esa Hubo perseverancia pues es como la que me ha llevado a donde estoy. un profesor que te dijo en la Universidad de Antioquia, lo leí también, que tú no habías nacido para esto, que tú no tenías la capacidad para ser una licenciada en matemáticas. Ya no se refería solamente a ser investigadora en matemáticas, sino ni siquiera para graduarte. Sí, lo que pasa es que en el primer semestre, digamos, yo veía geometría, veía lógica matemática y para mí empezó a hacer mucho, o sea, eran como 5 cursos. Y uno en la universidad tiene la opción de cancelar cursos, lo cual no afecta en nada, y al siguiente matricularlo. O es eso, o es perderlo, o salvar el curso, ¿no? Yo no quería perderlo, entonces yo accedí a mi opción de cancelación. Fue el único curso que cancelé en toda mi carrera. Nunca perdí un curso. Y cuando cancelé ese curso, el profesor me dijo, usted es una gallina y usted no tiene madera para esto, usted no va a servir para esto. Y lo que hice yo fue, no me importa lo que usted diga, yo solo sé que no voy a ser capaz con este curso y lo quiero aprender bien porque es una base para mi carrera. Y al siguiente semestre dije, lo cojo con él. Y volví a matricular el curso con él, solo para demostrarle que yo sí tenía madera y que lo iba a hacer bien. El profesor ofrecía varios cursos. Más adelante, cogí ese curso, lo gané. Más adelante, él ofrecía otro curso y lo matriculé con él. Y dije, y en este me va a ir mejor. Y más adelante, cogí otro que él ofrecía y se lo dejé en 5. Ya estaba al final de mi carrera. Y esa fue mi manera de decirle, bueno, eso ha sido como también una característica para mí, las adversidades o los no puede, o los no eres capaz, los he transformado en te voy a demostrar que sí. Entonces, con este profesor me lo tomé personal y en mis últimos semestres, el último curso se lo dejé en 5 y fue como mi forma discreta de decirle, sí sirvo para esto y te lo estoy demostrando, ¿no? Y ya después cuando me gané la beca y me fui a estudiar, él se enteró y ha sido como, yo no he tenido que decir nada, ¿no? Mi trayectoria le ha dicho que sí tenía madera. Claro, fue tu forma de multiplicar al profesor por 0. Oye, lo otro es que tú hiciste maestría y doctorado a través de becas de excelencia académica que te obligaban a no reprobar, a no perder y a mantener un nivel académico muy alto para subsistir. Todo tu tránsito académico ha sido gratuito en términos económicos, pero ha sido a base de un compromiso de una excelencia académica que no ha podido ceder. Háblanos un poquito de eso. O sea, han habido como unos sacrificios, que yo no sé si llamarlos sacrificios, porque la dedicación te exige renuncia, ¿cierto? La renuncia a la rumba, estoy afuera del país, es renunciar a mi familia, es vivir la soledad. Yo en la universidad, a partir del segundo semestre, empecé a ser becada siempre. Nunca más volví a pagar un semestre. Yo pagué el primero, que costó como 70,000 pesos, y nunca más volví a pagar un semestre. Y cuando me he ganado las becas de excelencia, pues no me devolvían nada porque no pagaba nada. Y para la maestría, yo estuve trabajando 2 años cuando terminé la universidad y recogí para entrar a estudiar y pagué NEAFIT un semestre. Y empecé NEAFIT, yo sentí que me robaron la plata. Ese ha sido el único semestre que yo he pagado. Y alguien llegó, en estos días en una charla, una profesora decía, le hacían una pregunta como ¿qué necesitaba uno para estar donde está? Y ella decía que solo necesitabas encontrar a la persona correcta. Si tú encuentras a una persona correcta, esa persona te puede cambiar la vida, ¿no? Cuando yo estaba en este proceso de la maestría de NEAFIT, que me sentía muy inconforme y que yo sentía que me robaban la plata y era mucha plata y tenía que trabajar muy duro para poder pagarlo, había un compañero que conoció a una profesora que estudió en el lugar donde yo estudié en México. Y este compañero empezó a hacer el proceso para México y yo aburrida un día le dije, oye, ¿qué hay que hacer para irse para México, no? Y él me dijo, pues mira, en este lugar te dan una beca, te pagan el estudio y además te dan plata para que tú pagues tu arriendo, tu comida y solo te dediques a estudiar. Y yo dije, yo quiero eso. Entonces, él me explicó cómo se hacía. Yo me presenté, la convocatoria yo la presenté un viernes, cerraba el domingo. Yo mandé papeles y a los 15 días nos hacían un examen de admisión. Nos agarramos esos 15 días a estudiar, sabíamos cuáles eran las materias, empezamos a repasar, pues porque yo también les digo a mis estudiantes, o sea, la oportunidad es para el que está listo, no para el que tiene la intención de conseguir cosas.
tú estudias en una carrera y aprendes cosas para todo eso que te va a pasar que no sabes. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve en la universidad cálculo y ecuaciones y no sé qué, los estudiantes le dicen a uno, profe, ¿yo para qué eso? A mí, por ejemplo, eso me cambió la vida. Yo estudiaba apasionadamente porque me gustaba, yo no sabía para qué. Y cuando se presentó la oportunidad de México, tuve 15 días para repasar lo que había aprendido en la universidad, no para aprenderlo, 15 días no son suficientes para aprender 5 materias, sino repasar. Hicimos un examen de admisión y a partir de ahí todo cambió. Y nos fue muy bien. Me presenté con 2 amigos, nos aceptaron, nos fuimos a México, nos fuimos becados. Y pues ya eso es otra historia, ¿no? El nivel de exigencia, porque yo no soy matemática pura, yo soy licenciada en matemáticas y física. Yo creo que lo mejor que me dejó la universidad fue la disciplina y ciertos conocimientos bases, pero la disciplina y la dedicación y ser capaz de estudiar sola fue lo que me ayudó a sobrevivir en la maestría, porque el nivel de exigencia era muy alto y a mí me faltaba formación para eso. Entonces, ahí empiezan a vivir otro montón de cosas, porque estás lejos de tu casa, hay cuestiones del idioma que bueno, yo estudié en México, pero los libros eran en inglés y yo no había querido aprender inglés. Eso es toda otra historia. Pero bueno, el nivel de exigencia fue muy fuerte el primer semestre. Mi mamá todavía se acuerda, yo la llamaba todos los días, igual que en la universidad. Yo lloraba todo el tiempo. La llamaba al teléfono público a decirle, mami, yo no voy a ser capaz, esto es muy duro, no, yo no sirvo para esto. Todos los días la llamaba. Porque ahí tienes un peso encima, no eres tú como individuo, es la colombiana, son los colombianos. Entonces, cuando te vas a otro país, no es como tú que quieres hacer algo, sino que llevas un precedente de un país. Y entonces, si a ti te va mal, se generaliza, es que los colombianos son muy malos, ¿no? O es que esos colombianos, entonces como que eso también pesa mucho, ¿no? Y la soledad, en fin, un montón de cosas. Pero la libramos. Y terminé la maestría con un promedio de excelencia que me dio pase directo al doctorado con beca y todo. En uno de los institutos más prestigiosos de investigación de formación matemática, CIMAD en México, que tiene una sede en Brasil y nada más. Son 2 centros en Latinoamérica. Uno es en Brasil, que es el INPA. Son independientes, pero son 2 en Latinoamérica, uno en Brasil y el de México, que es donde yo estudié. Son 2 institutos. Bueno, aquí te quieren preguntar, han levantado la mano. Vamos a cederle también la palabra al resto de la familia que está acá. Elsie, adelante. Yuri, muchas gracias por la exposición que hiciste, muy buena la visualización. Yo te hago una pregunta mucho más personal. Yo también tuve la experiencia de vivir fuera del país. Todo esto que nos dices, todo lo que has estudiado, la trayectoria investigativa y todo eso, ¿eso cómo lo has vivido primero desde tu ser como mujer y segundo desde cómo te ha transformado eso como ser humano? Eso es tremendo. Hay un estudiante mío que se fue a estudiar al mismo lugar donde yo estudié en México. Cuando yo regresé, lo motivé para que se fuera y él se fue, yo me quedé en Colombia. Y una cosa que yo le decía era eso, ¿no? Uno se va del país en busca de conocimiento, de títulos académicos, pero realmente lo que consigues es una transformación personal. O sea, lo que te vas a vivir más es una experiencia de vida, no solamente académica, porque te enfrentas a muchas cosas. Primero, como mujer, digamos, para mí ha sido todo un reto todo este tránsito académico, porque me he movido en una carrera que sobre todo son hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, como mujer, a veces sí te toca esforzarte un poco más como por dejar sentado que tú sí eres capaz, ¿cierto? Y que puedes estar a la altura de cualquiera de ellos. Entonces, ahí sí ha habido una cosa que ha tocado como sobrellevar por el hecho de ser mujer, aunque no he vivido directamente, digamos, escenas de discriminación. Sí está como sentado de que porque eres mujer, entonces como que no estás a la altura de los chicos. ¿Sabes si ganas lo mismo que tus colegas hombres? Sí,
En ese sentido sí, porque las becas han sido generalizadas y digamos ahorita, bueno, ahorita no sé, ahí sí ya no sé porque trabajo con una universidad de Estados Unidos y no sé cómo sea el pago para los hombres, pero sí tengo entendido que en Estados Unidos eso es una cosa muy marcada, que a las mujeres les pagan diferente. En mi equipo de trabajo hay otro chico que es mexicano y él, por ejemplo, está ganando lo mismo que yo y una amiga mexicana en nuestro equipo, porque nuestra jefe es una latina, es una mexicana, y ella es quien nos da los pagos, pero no he sentido pues como diferencia al menos que yo sepa. Ahora a nivel personal ha sido toda una experiencia de crecimiento. Yo hablaba con Alejandro y le decía, todo eso que viví cuando me fui a México el primer semestre, el primer año, los 2 años de maestría fueron muy duros porque experimentas mucha soledad. Y yo no sé cómo llamar esa soledad, porque no es soledad de que no tengas gente a tu alrededor, es como una soledad de patria. Yo no sé cómo decirla. Y es muy difícil explicarlo a quien de pronto no ha tenido la experiencia de vivir en otro país, porque yo no sé si a ti te pasó, pero es como que estás con gente, pero es que no son los tuyos, ¿no? Como que hay una soledad de que en ese lugar no está tu historia de vida, no están tus amigos, no está tu familia, no es tu tierra, no es donde naciste, entonces como que sí está eso. Y en mi caso, por ejemplo, pues cuando uno empieza ya como en cierto mundo académico, empiezas a silenciarte mucho, porque es difícil transmitirle lo que haces como a tu gente cercana, ¿no? Lo otro es que, esto lo hablábamos también en estos días en un conversatorio, empiezas a viajar y a vivir cosas que tal vez tus amigos de aquí que se quedaron no quieren escuchar de aquello porque a veces resulta como que estás presumiendo. Entonces uno empieza a silenciarse mucho de muchas cosas que uno no cuenta, que uno no habla, que uno no dice. Y hay momentos muy valiosos en donde te ves completamente solo. Y hay una experiencia que yo he contado, Alejandro ya la ha escuchado. Cuando yo terminé mi tesis, cuando yo terminé mi tesis doctoral, vivía sola en México. Llevaba como 2 semanas sin ver a nadie porque me encerré a escribir, a terminar. Cuando compilé la versión final y ya me iba a ir a imprimir, en ese momento que di el clic final, exploté en llanto porque ay no, es horrible porque siempre se me agua en los ojos. Era un momento muy importante. Se pasó por mi cabeza toda la gente que había tenido que ver en ese proceso, desde mi papá que me hizo cogerle amor a las matemáticas, hasta mis profesores, las personas que me habían acompañado, la gente que en otros países me ha cuidado, porque siempre he tenido ángeles cuando voy a otros lugares. Y estaba ahí sola en mi cuarto, en mi computadora, feliz, sin tener a quién decírselo, porque nadie entendía lo que estaba viviendo. Me fue muy sensible. Entonces, en fin, pero todo eso lo aprendes a superar, ¿cierto? Ya el año pasado, por ejemplo, que me fui a Costa Rica, ya era una actitud de vida diferente, ya te vuelves independiente, manejas la soledad diferente, te relacionas diferente, aprendes de otras culturas, pues realmente te transforma como persona, ¿no? Te hace ver el mundo con varios ojos. Y Yuri, ¿tú crees en Dios o vives todo este proceso también desde la fe? O, Sí. Bueno, lo pregunto porque sos matemática y los matemáticos. Sí, hay una creencia ahí a que los científicos empiezan a no creer en las divinidades de Dios, ¿no? No, yo siempre he sido creyente, siempre he sido muy creyente. He sido muy devota de la Virgen María. Pues ella es como mi protectora y de los ángeles, como que siempre he creído en los ángeles vistos en persona porque he tenido un montón de ángeles físicos que Dios me ha puesto y ángeles invisibles que me cuidan, ¿no? Entonces sí he sido muy creyente. Muchas gracias por tu... Gladys, habías levantado la mano. Buenas noches desde Bogotá, un poquitico apestada porque, mejor dicho, llueve, hace sol, la brisa, bueno. Excelente exposición y llegué a una conclusión y es de que para un matemático no es nada fácil generar estadísticas.
Cuando tú hablabas de las proyecciones, llega un momento en que todas las proyecciones que generas se cruzan. Me dio a entender que ahí es donde se genera el caos, en cualquiera de las proyecciones que estás haciendo. Bueno, tal vez yo creo que aquí no hablamos tanto de caos, es más bien como de posibilidades de cosas que pudieran pasar, ¿cierto? Digamos que lo de caos de pronto entra en otros asuntos matemáticos y así, pero en el seguimiento como de una epidemia, no, más bien es como trayectorias que pudieran cruzarse, pudieran ser diferentes, pero son como posibilidades de rutas que puede tomar el virus. Gracias. Bueno, a ti, Gladys, a ti, gracias. Bueno, vamos llegando ya al final, nos quedan como 6 minuticos. Me gustaría, Yuri, que nos compartieras un poco tu lugar como maestra, porque algunos de tus estudiantes, voy a mencionar apenas a uno. Yuri era profesora en la sede de la Universidad de Antioquia en Río Negro. Además, docente del programa de licenciatura, o sea, de un programa menor, si se quiere, a las matemáticas puras, que suelen entenderse más importantes y tal. Ella era profesora de licenciatura en la sede de la Universidad de Antioquia de Río Negro, con lo que además los estudiantes son jóvenes, digamos, de sectores rurales, a los que suelen exigírsele menos y a los que se suele creer, porque son estudiantes de licenciatura y además de la ruralidad, pues a los que se les puede exigir bastante menos, etc. Lo cierto es que si en algo Yuri es resistente es en esa cuota de inspiración. Es una bobada. Universidad de Antioquia en Río Negro. Además, docente del programa de licenciatura, o sea, de un programa menor, si se quiere, Universidad de Antioquia en Río Negro. Además, docente del programa de licenciatura, o sea, de un programa menor, si se quiere, a las matemáticas puras. Gracias. Bueno, a ti, Gladys, a ti, gracias. Bueno, vamos llegando ya al final, nos quedan como 6 minuticos. Me gustaría, Yuri, que nos compartieras un poco tu lugar como maestra, porque algunos de tus estudiantes, voy a mencionar apenas a uno. Yuri era profesora en la sede de la Universidad de Antioquia en Río Negro. Además, docente del programa de licenciatura, o sea, de un programa menor, si se quiere, a las matemáticas puras, que suelen entenderse más importantes y tal. Ella era profesora de licenciatura en la sede de la Universidad de Antioquia de Río Negro, con lo que además los estudiantes son jóvenes, digamos, de sectores rurales, a los que suelen... Yuri, cuéntanos de ese estudiante que ahora está en Polonia y... Bueno, cuéntanos. Un caso excepcional, maravilloso. Bueno, a ver, yo amo mi carrera, o sea, yo realmente estudié licenciada convencida de mi pasión de dar clase, de transmitir el conocimiento. Y yo creo que cuando eres un profesor apasionado tienes la capacidad y la humildad de reconocer que tienes gente muy brillante en tu salón de clase, ¿no? Hay gente que te supera. Y uno como profe tiene que entender eso, y creo que el camino de uno, bueno, el papel de uno como profe no es solo asegurarse de que el muchacho sepa sumar, restar, integrar. O sea, creo que uno tiene que ir más allá. Y uno también es alguien que les abre puertas. Yo, en este grupo que tuve en Río Negro, en La Ceja, había un chico que era muy brillante, es muy brillante. Y rápidamente, pues te das cuenta que es un chico muy brillante. Yo recuerdo que le decía, y no es por desmeritar la carrera, pero sus capacidades y su inquietud era más para estar estudiando una carrera de matemáticas puras. Y pues a él le quedaba muy difícil bajar hasta Medellín a estudiar matemática pura, y su opción fue estudiar matemática y física. Cuando yo me fui a hacer la maestría, yo los tuve a ellos
fue mi último grupo. Y cuando yo terminé la maestría, ese grupo se estaba graduando. Entonces, cuando yo terminé la maestría, yo dije, este lugar donde yo estoy es para ese estudiante. O sea, él es demasiado bueno y tiene que estar en este lugar. Lo primero que hice cuando regresé a Colombia fue llamarlo y preguntarle qué estaba haciendo. Él estaba explorando sus opciones para entrar a EAFIT, pero EAFIT es una universidad muy costosa y el nivel no iba a ser para él. Y yo le dije, mira, está este lugar, tienes que hacer esto, estudiar esto y esto, presentar un examen y se hace así y así. Y ese lugar es para ti. Él ha sido una persona, somos muy cercanos, ahora somos amigos, y me escuchó, y se preparó y se presentó. Y él se fue a estudiar allá, a México. Es un chico muy brillante. Hizo su maestría, cuando se fue a la maestría, yo recuerdo que yo le dije, tú no vas a volver a Colombia sin el doctorado. Yo estoy segurísima que tú vas a ir por la maestría, pero vas a volver con doctorado. Y así fue. De hecho, cuando él estaba en su doctorado, yo regresé a hacer mi doctorado, fuimos compañeros de estudio y compañeros de casa también. Eventualmente yo me regresé a Colombia cuando terminé mi doctorado. Yo terminé primero que él. Él regresó a Colombia. Estuvimos trabajando juntos en el Tecnológico de Antioquia. Bueno, yo me iba para Costa Rica, entonces lo contrataron a él como es mi reemplazo. Pero yo siempre le di, pues, y él lo tenía también claro, ¿no? Que nuestras posibilidades no eran aquí, que había que buscar más. Y el chico es demasiado brillante, él estuvo en Europa en un intercambio académico y ahí se le abrieron puertas y ahorita está en Polonia haciendo un postdoctorado. Pero él trabaja matemática pura, él trabaja matemática abstracta. Y pues por su formación como licenciado, digamos, también le tocó estudiar muy duro estando en CIMAT. Pero una cosa que yo aprendí y le aconsejé muchísimo es, uno no tiene que hundirse solo. A veces creemos que solo podemos sobrevivir solos y que si yo no lo hago, entonces no. O sea, la clave es aprender a trabajar en equipo. Rodéate de gente de la que puedas aprender, rodéate de gente con la que te puedas apoyar. Pues uno no tiene por qué naufragar solo, si existen un montón de posibilidades. Entonces, él en su momento formó equipos de trabajo, en fin, aunque él solo es muy capaz. Pero bueno, ese es mi estudiante. Bueno, María Josefa Restrepo. Pero es dice, que está o diciendo que cortamos o levantando sí, la sí. mano. Solo voy a leer esto para cederle a Pedrowski para el cierre, para no dejar un mensaje acá. María Josefa Restrepo Brand dice, qué bonita experiencia, Yuri, y tu forma tan cálida y profunda como la transmite. Mil gracias. Pedrowski. Yuri, muchas gracias. Pedrowski, te cedo la palabra. Gracias, Yuri. Realmente acaba uno conmovido. Entramos a una lección de matemática y acabamos con una lección de humanidad. Así fue, así fue. Y yo doy gracias a Dios que naciste por ahí en la época 80-90 y no por ahí en los años 30. Porque si hubiera sido mi profesora, yo no estaba por aquí. Contigo hubiera entendido todo más fácilmente. Aquí tuve un profesor. Me encontraba con él en cuanto a concierto y cineforum y actividad cultural había en Bucaramanga. Y un día me dijo, no me dijo, usted no sirve para esto, sino que me dijo, Arenas, usted sirve para otras cosas mejor. ¿Por qué insiste en esto? Busque por otros lados. A mí me pareció muy bueno el consejo. Pero lo que nos ha dicho Yuri es muy hermoso. Lo que nos hablaste de las proyecciones matemáticas, las entendimos. No nos tocó irnos al baño a llorar. Las entendimos. Pero lo que más aprendimos es cómo la vida se proyecta cuando hay amor, cuando hay tesón, cuando hay sufrimiento, cuando hay convencimiento, cuando se lucha, cómo se va haciendo todo, no digo fácil, sino todo realidad. Toda la esperanza se va haciendo cosa de todos los días. Ahí voy a citar a una amiga que dijo algo que va en lo que dices, y es que ella decía en estos días, el no ya está asegurado. Todos tenemos el no seguro. O sea que todo lo nuevo que uno intente siempre va a sumar, siempre va a ser ganancia. Entonces,
pues sí, si uno hace las cosas con pasión, algo desencadenará. Gracias, Yuri, por todo. No, ustedes tan bellos por conectarse y permanecer conectados todo este rato. Permanecieron todos conectados. Sí. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir una otra cosita? 2, 3 minuticos, sigamos. Sí, Yuri, yo te digo personalmente que a veces en momentos que podíamos encontrarnos, cuando viniste por aquí a visitar, no tuve la oportunidad, estaba lejos. Y es casi que la primera vez que te escucho en forma. Gracias a Dios, porque de verdad que eres una persona que has aprendido a vivir, ¿cierto? Y que no es solamente verte profesionalmente, sino verte como... Uy, te fuiste. Bueno, Volvimos. Ahora están ustedes juntos para ello que... ¿Dónde se conocieron? ¿Qué? La entrevista estaba arreglada. Miren, José Alejandro Ya sabía que estuvo le con iban a nosotros preguntar. aquí 6 meses, ¿no? Una etapa, culminando una etapa de vida, intentando comenzar otra. En ese tiempo que estuvo aquí, se conocieron. La Es vida, un regalo de la pandemia. de la pandemia, se conocieron pandémicamente. Y se conocieron y se conocieron. Y están ya juntos desde cuánto, ¿otros 6 meses? 9 meses ya. 9 meses ya. 9 meses. Es Sumados. Pues Se se ha mueve parido más un rápido amor. que el virus. Se ha parido un amor, se ha parido una conexión, ¿no? En todo caso, que Dios los bendiga. Que sigan adelante, que sigan luchando. Gracias. Yuri, desde que te empezamos a conocer por el celular, Sí. empezamos a sentir que eras de nuestra familia. Y de verdad, eres ya de nuestra familia, absolutamente. Ay, tan bellos. Estos son los regalos que me da Dios. Bueno, chao. Gracias a todos. Bueno, Hasta- gracias, de verdad. Hasta nuestro próximo. Hasta el año entrante, si Dios quiere. Si Dios Sí. quiere. Hasta Gracias. Un abrazo Chao. para todos. Chao. Muchísimas gracias. Muy buenas Chao. noches. Muchísimas Chao. gracias. Gracias. Buenas noches. Luego. Felicidades para Chao. Chao. Chao.